Bien, para continuar con los temas, vamos a ver un poco en relación a la pancreatitis desde el punto de vista de urgencias, ¿sí? Porque hay dos puntos de vista de la pancreatitis, es muy importante. El médico de primer contacto, médico general, médico familiar, o el médico que está en urgencias, es el que tiene que diagnosticar pancreatitis. Es muy difícil que el paciente llegue y diga, tengo pancreatitis, pásenme con el gastroenterólogo, con el cirujano. Normalmente los vemos los que somos de primer contacto. Entonces, los puntos de vista y el manejo son diferentes entre el de primer contacto y el gastroenterólogo, o el cirujano, o el intensivista. Entonces, usualmente los pacientes que llegan con pancreatitis son pacientes que han sido vistos por otros médicos. Y como dice el doctor Rigoberto Zamora, que es un experto en pancreatitis, dice, en México casi todos los médicos cuando te duele algo del ombligo para arriba es gastritis y del ombligo para abajo es colitis. Entonces, casi siempre el paciente que vemos con dolor abdominal, en mesogastrio, epigastrio, ya fue a ver a otros médicos, ya le dieron omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos los prazoles que ustedes se imaginan, ya le dieron gel, y sigue con el dolor. Entonces ahí es cuando empieza a generar sospecha en nosotros. Es importante saber. ¿Qué diagnóstico le hicieron? Primero que nada es gastritis, siempre es la gastritis. Pero también pueden haber dicho que tiene una colecistitis o que tuvo una mala digestión. Entonces pueden ser múltiples los diagnósticos. Y recuerden, y algo que es muy importante y que hemos recalcado y vamos a seguir recalcando en los videos, lo que no se piensa, no se diagnostica. Entonces yo tengo que sospechar que el paciente pueda tener pancreatitis. ¿Cuáles son los errores comunes? Pues que interrogamos mal. El paciente no lo interrogamos bien y eso es algo que vamos también aquí a seguir insistiendo. Tengo que hacer un buen interrogatorio de factores de riesgo, de el padecimiento actual, de tipos de dolor, las características del dolor y la probabilidad de que el paciente pueda tener una pancreatitis. ¿Qué hacemos también? No hacemos una buena exploración física. ¿Por qué? Porque somos médicos legistas. Vemos al paciente de lejos. Somos adivinos. Ya sé qué tiene. ¿Para qué lo reviso? Tengo que explorarlo. Tengo que ver si el paciente está distendido, cómo está su peristalsis, dónde le duele, si tiene posibilidad de una colecistitis, si puede ser una colecistitis más pancreatitis, porque muchas veces pensamos que solo hay un diagnóstico y en muchos de los casos son diagnósticos múltiples, son varias patologías que pueden estar al mismo tiempo en el paciente. Y no solicitamos estudios, ¿sí? En el Seguro Social, por ejemplo, en donde trabajamos, pues pocas veces pedimos amilasa y lipasa. Y si el paciente tenemos sospecha, pues hay que pedírsela, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque es importante en el primer contacto hacer el diagnóstico de forma oportuna en una pancreatitis. Porque el paciente con pancreatitis es un paciente crítico y las primeras horas son importantísimas para el diagnóstico y el tratamiento. La administración temprana de volumen de líquidos es clave para disminuir la morbimortalidad. Entre más tiempo pasa sin diagnóstico, hay más isquemia. Una pancreatitis intersticial, que es la más sencilla, la mortalidad es del 1%, pero una pancreatitis necrotizante o necrosante, la mortalidad se va del 1 hasta el 25%. Entonces, ¿qué es 25%? Que de cada 4 pacientes fallecen 1. ¿Sí? Cuando, si fuera intersticial, sería mucho menos. Entonces, pensar en los datos clínicos, anamnesis, interrogatorio, semiología del dolor, características clínicas, exploración física. Le voy a pedir estudios de laboratorio. ¿Qué tengo? Amilasa, lipasa. Tripsinógeno urinario, pues no lo pedimos porque no lo tenemos, pero vamos a pedir lo que tengamos a la mano. Y si el paciente pues, tiene recursos, estamos en un hospital donde hay recursos, pues, se va a pedir una tomografía, porque es muy importante. Los criterios de pancreatitis de los cuales reportó John C. Ransom en 1974, tienen que ver con la edad. Todos pacientes mayores de 55 años, tienen que ver con estudios de laboratorio como leucocitosis mayor de 16.000, deshidrogenasa láctica mayor de 350, glucosa mayor de 200 y elevación de la aspartato aminotransferasa, de la transaminasa glutámica oxalacética mayores de 250. John C. Ransom también decía que a las 48 horas el pronóstico de mortalidad podía variar en relación con disminución del hematocrito, con una elevación del nitrógeno ureico, disminución del calcio, una presión de oxígeno menor de 60 milímetros y un déficit de base mayor de 4. Quiere decir que el paciente pues, evidentemente ya está grave, donde se puede hablar de un secuestro de líquido de más de 6 litros. Sabemos que la pancreatitis es una enfermedad que puede ser muy grave, pero si la diagnostico a tiempo puedo disminuir la probabilidad de gravedad y de mortalidad. Los
Índices de severidad de pancreatitis aguda junto a la cama del paciente, o bedside index, hablan de nitrógeno ureico mayor de 25, de estado mental alterado con Glasgow menor a 15, que el 15 es normal, evidencia de respuesta inflamatoria sistémica en un paciente mayor de 60 años y en donde el paciente puede tener incluso derrame pleural. De acuerdo a esa puntuación, nosotros vamos a hablar del porcentaje de mortalidad. Tenemos que entender que la pancreatitis, sobre todo la pancreatitis necrosante o necrotizante, es esencialmente un evento isquémico. Y la meta de reanimación con líquidos con volumen es muy importante para mantener la microcirculación intestinal, la microcirculación pancreática y prevenir mayor isquemia y translocación bacteriana, por supuesto. Entonces, el manejo con volumen intravascular es la piedra angular del tratamiento de la pancreatitis aguda grave. ¿Cómo puedo saber que estoy administrando una adecuada cantidad de volumen? Pues vamos a ver la diuresis, que dijimos que es muy importante porque la diuresis es la que es nuestro testigo dentro del organismo de la perfusión tisular. Entre mejor orina el paciente, pues vamos a darnos cuenta que el paciente está siendo bien reanimado. Lo mismo hablamos en el paciente con lesión tisular térmica o quemadura, en donde es muy importante los flujos urinarios. Esos son los que nos dice, estamos bien perfundidos. Todos los tejidos, o sea, los riñones son los que nos avisan. Los demás es más difícil evaluarlos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar como meta en el manejo del paciente con pancreatitis aguda? Primero tengo que diagnosticarlo. Y después tengo que buscar que la frecuencia cardíaca sea de menos de 120 latidos por minuto, que la presión arterial media fluctúe entre 65 y 85 milímetros de mercurio, que el gasto urinario sea de 1 mililitro por kilo por hora en el paciente y que tengamos un hematocrito entre 35 y 44%. La tomografía axial computarizada no es indispensable en las primeras horas del diagnóstico, pero debemos entender que nuestra función en urgencias es hacer el diagnóstico, manejar el volumen y después ya viene el apoyo de los especialistas, ¿sí? Ya el paciente va a ser valorado por cirugía, por gastroenterología, por terapia intensiva. Entonces es importante que sepamos lo básico, que sepamos hacer el diagnóstico, que sospechemos la pancreatitis para poder darle el manejo inicial. Obviamente todos sabemos que aparte del manejo con soluciones, pues tenemos que continuar con medicamentos de base como son analgésicos, tenemos que darle inhibidor de bomba de protones que seguramente ya tenía el paciente. Ya no se recomienda el uso de sonda nasogástrica, no se recomienda el uso de antibióticos de inicio y dentro de lo que es nuestra función en primer contacto es hacer el diagnóstico más que nada, el manejo de volumen, medicamentos de base y solicitar el apoyo al equipo para el manejo subsecuente en cuidados intensivos o en hospitalización. Bien, después platicaremos acerca del manejo específico de la pancreatitis desde el punto de vista hospitalización. Saludos.